Lo que no sé, si me quedó grabado a mí, Sí, si le pones grabar, te va a grabar. pero creo que tú te adelantaste Sí, y yo no encuentro ahora mi tiene, grabación. ¿Ah? tiene que estar ahí. Ángulo inferior derecho de la pantalla. Pues yo creo que de pronto entonces quedó. Si no, pues ya te diré. Sí, pero sos coanfitrión. Hijo de madre, que me caí. Me pegué. A Uy, mí es que se está grabando. Yo creo que lo que no va a hacer es decir Ah, sí, 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 recording. está grabando. Claro, Ya listo. claro. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de estudio de un curso de milagros que hacemos a través de la plataforma Amor que Sana todos los miércoles. Continuamos con el estudio del capítulo 15, que tiene como título todo el capítulo El instante santo, y hoy vamos a estudiar el subtítulo 4, que tiene como título La práctica del instante santo. Esto se encuentra en la edición antigua, en la página 343 del libro del texto, y en la edición nueva, en la página 351. Así que, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. No sé quién nos quiera colaborar con la lectura del primer párrafo del subtítulo 4, el capítulo 15, la práctica del instante santo. Párrafo uno sería, ¿verdad? El párrafo uno, sí. Puedo empezar, Oscar. Ah, bueno, gracias, Juki. Es posible aprender este curso inmediatamente, a no ser que creas que lo que Dios dispone requiere tiempo. Y esto solo puede significar que prefieres seguir demorando reconocer el hecho de que lo que su voluntad dispone ya se ha cumplido. El instante santo es este mismo instante y cada instante. no. El que deseas que sea santo, lo es. El que no deseas que lo sea, lo desperdicias. En tus manos está decidir qué podrías encontrar el instante santo. A ver, perdón, leí bien. En tus manos está decidir qué instante ha de ser santo. Perdón. No demores esta decisión, pues más allá del pasado y del futuro, donde no podrías encontrar el instante santo, este espera ansiosamente tu aceptación. Sin embargo, no puedes tener una conciencia feliz de él mientras no lo desees, pues encierra dentro de sí la liberación total de la pequeñez. Amén. Muchas gracias, Juki. Pregunta o comentarios a este primer párrafo de la práctica del instante santo. Y Jesús nos está diciendo que mientras sigamos valorando algo del mundo, esto va a velar el instante santo. Ujú. Nosotros, aunque estamos trabajando en la práctica, perdonando, miren, cuando la mente se aquieta, cuando uno entra en el silencio, se entra en un estado que poco a poco comienza a develar algo. Es el mundo a donde deseo vivir, pero
engañado por el velo, por lo que los ojos físicos ven, por atribuirle realidad y a que hay algo valioso en los cuerpos y en el mundo físico, eso permanece en segundo plano, digamos. Entonces nuestra percepción nos, nos está dirigiendo permanentemente hacia afuera, hacia la búsqueda. Buscamos teniéndolo ya todo. Es decir, que la responsabilidad es nuestra. Podemos decidir que cada instante sea santo o no. Eso, Oscar. Ujú. Muchas gracias, Cookie. Sí, has resumido gran parte del párrafo y lo has comentado, la quietud, el silencio y el desearlo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario sobre este párrafo? A ver, Yo también quisiera participar. Aquí nos dice Adelante. muy claramente que la práctica del instante santo es una decisión y en esa decisión como tal yo puedo lograr en esa quietud que todos los instantes se vuelvan santos. Entonces, a cada instante y a cada momento puedo tener ese instante santo. Pero la primera condición es que debo decidirlo y debo decidirlo desde la sensación o de la certeza de que mi mente está en paz, que está en armonía para poder lograrlo. Así es, Anita. Ese es un tema central en el curso de milagros, el libre albedrío. Yo elijo el cielo o elijo el infierno, elijo al ego o elijo al Espíritu Santo, ¿no? Así que en este caso, elijo el instante santo o no lo elijo, ¿no? Y si no lo elijo o no lo deseo, como es la palabra exacta que utiliza este párrafo, pues no lo voy a tener, porque si no deseo el instante santo, ¿qué estoy eligiendo? Pues el mundo, el tiempo, ¿no? Los tiempos de este mundo y sus cosas, ¿ves? Entonces, cuando tomo una elección, estoy excluyendo otra. Si yo elijo el amor, estoy excluyendo el miedo, ¿no? Si yo elijo la paz, estoy excluyendo el conflicto. Así que si elijo el instante santo, estoy excluyendo, pues, la pequeñez, como nos dice acá, o al ego, o, o a la concepción lineal del tiempo que tenemos nosotros en este mundo. ¿Ve? Así es, muchas gracias, Anita. ¿Alguien más? Lisbeth había levantado la mano, creo. bueno, pues solamente dice que el instante santo es este mismo instante y cada instante en presente, entendí yo. El instante santo no lo vas a buscar ni en el pasado ni en el futuro. Es el ahora. Ujú. Y es nada más esa pequeña, esa voluntad de pedirlo en el momento que estás viviendo ahora. Exactamente, Lisbeth. O sea, para acceder al instante santo nos tenemos que situar en el momento presente, en el ahora. En cierta manera tenemos que hacer abstracción del pasado y del futuro. Eso requiere un estado de quietud, de contemplación o de meditación. Solamente cuando somos capaces de detener los pensamientos, el tiempo se detiene. Si nuestros pensamientos están en su mecánica habitual, que es como un torbellino, también el tiempo corre al lado de esos pensamientos. Así que debemos detener los pensamientos para que se detenga el tiempo. Por eso se requiere esos momentos de silencio y quietud para situarnos en el instante santo, en el ahora, en el momento presente. Esa es una condición, ¿no? La otra condición es abandonar lo que estudiamos en el subtítulo anterior, que es la pequeñez.
La pequeñez que está asociada al ego. Nuestra grandeza está asociada al espíritu o a Dios. Tenemos que reconocer nuestra grandeza como espíritu, como mente perfecta, para poder excluir precisamente la pequeñez o la mente inferior o la mente egoica. Así que esa es otra condición para que accedamos al instante santo. Muchas gracias, Lisbeth. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a repasar ese párrafo, a ver qué más nos dice. Es posible aprender este curso inmediatamente. Pongámosle cuidado a esto. Es posible aprender este curso inmediatamente, a no ser que creas que lo que Dios dispone requiere de tiempo. Y eso es precisamente lo que creemos nosotros en este mundo. Creemos que este curso lo tenemos que estudiar a lo largo del tiempo, que nos gastaremos años estudiándolo, aprendiéndolo, etcétera. En cierta manera está diciendo, olvídate del tiempo, ¿no? ¿Y cómo me olvido del tiempo? Precisamente entrando en el instante santo, ¿no? Y esto solo puede significar que prefiere seguir demorando reconocer el hecho de que lo que su voluntad con mayúsculo, o sea, la voluntad de Dios dispone, ya se ha cumplido. Ya se ha cumplido y lo coloca como si estuviera en pasado. ¿Por qué? Porque digamos, desde el cielo, desde Dios, pues está situado en la eternidad, no en el tiempo. Y el tiempo es una fracción dentro de la eternidad. O sea, desde la eternidad, este tiempo, la separación ya concluyó, ya se resolvió, ya la voluntad de Dios para nuestro regreso al hogar ya se cumplió. Eso es lo que nos está diciendo. Es una, digamos, una aseveración de carácter metafísico. Y luego, a partir de la oración 3 hasta las 5 nos va a hacer una serie de definiciones del instante santo. No es el eje de la definición, pero sí aproximaciones de la definición. El instante santo es este mismo instante y cada instante. O sea, este momento podría ser un instante santo y cada momento que yo elija también puede ser un instante. El que deseas que sea santo lo es, o sea, depende de mí, de mi deseo, de mi voluntad, que cada instante sea santo. El que no deseas que lo sea, lo desperdicia. O sea, si yo no deseo el instante santo, estoy desperdiciando mi tiempo. Si yo deseo el instante santo, entraré en el instante santo, en el ahora, en el momento presente. En tus manos está decidir qué instante ha de ser santo. No demores esta decisión, que fue un poco en lo que puso énfasis Anita, ¿no? En el libre albedrío, en el eh, desear el instante santo para nosotros, el tomar la decisión a favor del instante santo. Luego nos dice, pues más allá del pasado y el futuro, que es lo que nos mencionaba Lisbeth, no podrás encontrar el instante santo. Este espera ansiosamente tu aceptación. O sea, si yo estoy con pensamientos del pasado o pensamientos del futuro, estoy ansioso, me siento en medio de la incertidumbre o arrastro resentimientos, entonces no estoy en el instante santo. O estoy en el pasado o estoy en el futuro. Entonces, pues más allá del pasado y del futuro, donde no podrías encontrar el instante santo, este espera ansiosamente tu aceptación. O sea, entre el pasado y el futuro está el presente, el ahora, ¿no? Pero no es el ahora del calendario y del reloj, porque yo puedo, y lo he insistido mucho, yo puedo decir, estoy en el ahora porque hoy es 7 de mayo a las 4:27 p.m., ¿no? Hora de Colombia, ¿no? Y eso no quiere decir que yo esté en el ahora. El ahora es un estado de conciencia
donde excluyo el pasado y el futuro, ¿no? Y entonces todo lo veo desde el presente, desde la hora, sin ningún juicio y sin ningún miedo, ¿no? Y ahí en esa brecha entre el pasado y el futuro, que es el ahora, yo acepto el instante santo, o sea, lo invoco, elijo que este sea un instante santo. ¿Y qué quiere decir que sea santo? Pues que esté libre de juicios, de condenas, de ataques, ¿no? De pensamientos de miedo, de resentimiento, etcétera. Yo lo hago santo porque lo hago inocente, lo hago impecable. He renunciado a juzgar, he reconocido mi grandeza, he desechado mi pequeñez, ¿no? Sin embargo, no puedes tener una conciencia feliz de él. Ojo, yo les había dicho que el instante santo es un estado de conciencia y aquí nos dice que es un estado de conciencia feliz, ¿no? Mientras no lo desees. O sea, si yo no deseo el instante santo, no voy a tener la conciencia feliz del instante santo. Pues encierra dentro de sí la total liberación. O sea, en ese instante en que yo aquieto mi mente, renuncio a todo juicio, a todo pensamiento de miedo, de culpa, de ansiedad o de resentimiento, entonces me ubico en el eterno presente. Y ese es un instante santo. En ese momento yo invoco la presencia de Dios o el Espíritu Santo y de Jesús y le pido que me guíen en ese instante santo y le pido que me ayuden en lo que yo les pida en ese momento. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este párrafo? ¿Nos quedó claro? Parece que sí. Bueno, entonces vámonos con el párrafo 2. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 2? Yo lo puedo leer, Oscar. Gracias, Anita. Adelante. 2. Tu práctica, por lo tanto, debe basarse en que estés dispuesto a dejar a un lado toda pequeñez. El instante en que la grandeza ha de descender sobre ti se encuentra tan lejos como tu deseo de ella, mientras no la desees, y en su lugar prefieras valorar la pequeñez. Esa será la distancia a la que se encontrará de ti. En la medida en que la desees, en esa misma medida harás que se aproxime a ti. No pienses que puedes ir en busca de la salvación a tu manera y alcanzarla. Abandona cualquier plan que hayas elaborado para tu salvación y sustitúyelo por el de Dios. Su plan te satisfará. No hay nada más que pueda brindarte paz, pues la paz de Dios y de nadie más que de, perdón, la paz de Dios y de nadie más que de Él. Muchas gracias, Anita. ¿Pregunta o comentarios de este segundo párrafo? Nos vuelve a recordar lo que es la pequeñez y la grandeza. Ujú, Y exactamente. nuevamente nos habla del mismo, del libre albedrío, del deseo de que tenemos que decir a favor de Dios y su reino. Ujú. Así es, Anita. Recordemos que ese subtítulo de la pequeña y la grandeza, que es el 3 que ya vimos la semana pasada, nos definió qué era la pequeñez y qué era la grandeza, ¿no? Y que la grandeza es el reconocimiento de lo que somos como seres perfectos, como perfectos hijos de Dios o como espíritu, y la pequeñez está asociada al ego y las cosas de este mundo. Así que para elegir el instante santo tenemos que elegir nuestra grandeza, reconocer y aceptar lo que somos como espíritu, ¿no? Y desechar lo que no somos, o sea, la pequeñez. Esa es una condición para el instante santo. ¿Alguien más?
Claro. Bueno, ¿nadie más? Bueno, entonces vamos a repasar este párrafo 2. Si habló alguien por ahí. Ajá. ¿Alguien? Oscar, yo puedo. Sí, adelante, Mayuris. Gracias. Ajá. Bueno, en lo que ha sido mi experiencia, este párrafo dice, no pienses que puedes ir en busca de la salvación a tu manera y alcanzarla. Particularmente, más que pedir o exigirme tener un instante libre de juicios o un instante de paz, soy como bien graciosa con el Espíritu Santo. Y le digo, no sé qué me pasa, debo estar eligiendo el ego otra vez, estoy loca otra vez, ayúdame, porque además es una elección que todavía me es inconsciente, pero al menos ahora me doy cuenta. No me siento angustia o siento rabia o siento cualquier cosa distinta a la paz. Entonces, creo que va en línea con esto, ¿no? De que no puedo ir en busca de la salvación a mi manera. Entonces, sí, acepto que no estoy en que estoy en el ego, acepto que no elegí el instante santo y pido que pongo mi disposición, pues pongo mi mente a la disposición del Espíritu Santo para volver a elegir. Y estoy en esa práctica constantemente, porque ahora te pregunto, Oscar, ¿esa elección en algún momento llega a ser como más consciente? Porque todavía la tengo como muy arriba. Gracias. Sí, Mayuris. Esto es un tema central también en las enseñanzas de un curso de milagros. Recordemos el prefacio al inicio de un curso de milagros que nos dice que una vez que entramos al mundo de la percepción, o sea, una vez aterrizamos en este mundo, es muy difícil escapar de la percepción sin ayuda. ¿Y cuál es esa ayuda? Pues la que nos brinda o nos ofrece el Espíritu Santo o Jesús. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que siempre debemos invocar la guía, la ayuda o la orientación del Espíritu Santo o de Jesús. Eso también lo hacen la mayoría de las tradiciones espirituales. En las de Oriente, por ejemplo, antes de hacer una meditación, pues invocan a la divinidad. Ya depende digamos, de cuál aspecto de Dios, por ejemplo, en hinduismo eres devoto, entonces invoca al dios Shiva o al dios Vishnu o a Brahma, bueno, pero, o invoca también a sus maestros y guías espirituales. O sea, antes de entrar a una meditación, pide la guía de sus maestros o de la divinidad. En el caso de un curso de milagros, pues invocamos al Espíritu Santo o a Jesús. Entramos al instante santo de la mano de Jesús o el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, lo más seguro es que iremos de la mano del ego. Y entonces vamos a interpretar las cosas desde el miedo o desde la arrogancia o desde cualquier otra condición que no sea amorosa. Eso implica, por eso es tan importante siempre no hacerlo a nuestra manera y eso implica pues estar invocando esa presencia. Recordemos cómo termina el libro de ejercicios. El libro de ejercicios termina haciendo una invocación al Espíritu Santo. Te entrego este instante santo, sé tú quien diriges, pues yo simplemente quiero seguirte, seguro que tu dirección me brindará la paz. O sea, cada momento yo se lo entrego al Espíritu Santo para que Él me guíe, me oriente, me diga qué es lo mejor para mí, qué es lo más amoroso en cada momento, circunstancia y lugar. Al principio nos toca aprenderlo, practicarlo, recordarlo. De eso se trata los ejercicios de cada día, hasta que vamos adquiriendo una disciplina. Y finalmente lleguemos a lo que tú preguntabas al final, Mayuris, que se vuelva automático en tu conciencia, ¿no? Ya no, no necesita acordarse, sino que tú tienes la plena conciencia que el Espíritu Santo va contigo en todo momento y a todo lugar, ¿no? Y que siempre va a estar contigo. Pero pues hay que
irlo practicando, irlo anclando nuestra conciencia hasta que yo sienta, digamos, esa presencia del Espíritu Santo en mi vida cotidiana. Pero tenemos que practicarlo y practicarlo hasta que lo volvamos real en nuestra mente. Muchas gracias, Mayuris. ¿Alguien más? Bueno, parece que nadie más, entonces vamos a comentar ese párrafo, a repasarlo. Tu práctica, por lo tanto, debe apoyarse en tu buena voluntad de dejar a un lado toda pequeñez. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que para practicar el instante santo debo dejar a un lado la pequeñez, debo desecharla, debo perdonarla. O sea, debo perdonar todo pensamiento asociado al ego, ¿no? El instante santo en que la grandeza ha de descender sobre ti se encuentra tan lejos como tu deseo de ella, ¿no? O sea, en el instante santo, la grandeza, o sea, Dios, el Espíritu Santo o Jesús descienden sobre mí. Y eso es tan instantáneo si yo lo deseo. O sea, es simultáneo. Yo deseo el instante santo y en ese momento la grandeza va a descender sobre mí, el Espíritu Santo o Jesús. Mientras no la desees y en su lugar prefieras valorar la pequeñez, entre paréntesis podemos decir ego, esa será la distancia a la que se encontrará de ti. O sea, si yo no deseo el instante santo, porque valoro las cosas de este mundo, valoro la pequeñez, valoro el ego, valoro mis relaciones especiales o mis pertenencias o lo que sea, pues en ese momento la distancia frente al instante santo, pues se va a alejar de mí. En la medida en que la desees, en esa misma medida harás que se aproxime a ti. O sea, si yo deseo el instante santo, si yo lo invoco, e invoco la presencia de la divinidad en mí, llamémoslo Espíritu Santo, Jesús, Dios, bueno, en esa medida el instante santo se aproxima hacia mí. O sea, es un problema de elección, de elegir, es de mi libre albedrío. No pienses que puedes ir en busca de la salvación a tu manera y alcanzarla. O sea, yo nos va a decir, no pretendas alcanzar la salvación o el instante santo a mi manera, o sea, ignorando a Jesús o al Espíritu Santo como mis guías. Nos dice, no lo intentes. ¿Y por qué? Nos va a decir, abandona cualquier plan que hayas elaborado para tu salvación, o sea, un plan individual de la mano del ego, y sustitúyelo por el de Dios. Nos está diciendo, abandonemos todo plan que yo haga por mi cuenta y más bien lo cambio por el plan de Dios, y ese plan, el de Dios, me va a satisfacer plenamente. No hay nada más que pueda brindarte paz, o sea, solo el instante santo me puede brindar paz. Solo el plan de Dios para la salvación me puede brindar paz. Pues la paz es de Dios y de nadie más que de Él. Y si yo me reconozco como el perfecto Hijo de Dios y la paz es de Dios, también es mi paz. ¿Nos queda claro entonces este segundo párrafo? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces vámonos con el párrafo 3. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 3? Yo leo, ¿Puedo? Oscar. Ay, Adelante, quien dijo primero y quien dijo de segunda, pues el está siguiente. Bueno, bien. Bueno, yo leo, Oscar. adelante, Sé Fanny. sé humilde ante Él y sin embargo grande en Él. No antepongas ningún plan del ego al plan de Dios, pues con tu decisión de formar parte de cualquier otro plan que no sea el suyo, dejas vacante tu lugar en su plan que debes ocupar si quieres unirte a mí. Te exhorto a que cumplas el santo papel que te corresponde desempeñar en el plan que Él dio al mundo para liberarlo de la pequeñez. Dios desea que su anfitrión more en perfecta libertad.
Cualquier fidelidad a un plan de salvación distinto del suyo disminuye en su propia mente el valor de lo que su voluntad ha dispuesto para ti. Sin embargo, es tu mente la que es su anfitrión. Muchas gracias, Juan. Pregunta o comentario de este párrafo 3. Ni preguntas ni comentarios. Bueno, vamos a repasarlo y a comentarlo. Entonces aquí la primera oración es el manejo de los contrastes que siempre hace el curso. Sea humilde ante Él, o sea, sea humilde ante Dios y sin embargo grande en Él. O sea, no está pidiendo, seamos humildes ante Dios, pero seamos grandes en Dios, ¿no? No antepongas ningún plan del ego al plan de Dios, pues con tu decisión de formar parte de cualquier otro plan que no sea el suyo, sea el de Dios, dejas vacante tu lugar en su plan que debes ocupar si quieres unirte a mí. O sea, si yo quiero unirme a Jesús, debo elegir el plan de Dios para salvación. Si no lo elijo, pues dejo un vacío, ¿no? Y por lo tanto, pues tampoco me estoy uniendo a Jesús. De ahí que debo unirme a Jesús o al Espíritu Santo para poder acceder a el instante santo. Y eso incluye excluir el plan del ego para la salvación, excluir la pequeñez, ser humilde con Dios y a la vez reconocer mi grandeza dentro de Dios, ¿no? La oración 4 viene una exhortación de Jesús. Te exhorto a que cumplas el santo papel que te corresponde desempeñar en el plan que Él dio al mundo para liberarlo de la pequeñez. Entonces, Jesús nos exhorta, nos invita a que cumplamos nuestro papel en el plan de Dios para salvación. ¿Y cuál es ese papel? Pues perdonar, perdonar y perdonar, ¿no? Y de esa manera vamos a liberar el mundo de la pequeñez, vamos a liberar el mundo del ego, vamos a liberar nuestro mundo de los miedos, de las culpas, de los resentimientos y de las enfermedades. Dios desea que su anfitrión more en perfecta libertad. O sea, Dios desea que habitar en nuestras mentes y en corazones en perfecta libertad, pero la condición es que nosotros lo elijamos y desechemos la pequeñez, desechemos el ego. Cualquier fidelidad a un plan de salvación distinto del suyo, o sea, distinto al de Dios, disminuye en tu propia mente el valor de lo que su voluntad ha dispuesto para ti. O sea, si yo elijo el plan del ego, voy a disminuir en mi mente el valor del plan de Dios y de lo que Dios ha dispuesto para mí. No quiere decir que Dios nos va a castigar, ni se va a poner iracundo, ni nada de esas cosas. Simplemente da la impresión como que si la luz de Dios en mi mente disminuyera. ¿Por qué? Porque no lo he elegido a él, he elegido al ego, ¿no? Y Dios o el Espíritu Santo o Jesús siempre van a esperar y van a respetar nuestro libre albedrío y van a esperar a que yo elija a Dios, que elija el amor, que elija el instante santo. Sin embargo, es tu mente la que es su anfitrión. O sea, es nuestra mente la que se convierte en el anfitrión de Dios. Yo le permito a Dios que entre en mi mente, ¿no? Eso es, pero si yo lo excluyo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues darle cabida al ego. Por lo tanto, yo debo desear la presencia de Dios en mi mente, en mi corazón. Yo debo desear y elegir el instante santo. Yo debo invocar la presencia de Jesús o el Espíritu Santo. Renuncio a hacer las cosas a mi manera. Acepto al Espíritu Santo como mi guía y maestro y camino al lado de Él, tal como el Espíritu Santo camina a mi lado
señalándome el camino que yo debo recorrer. ¿Nos queda claro este párrafo? ¿Alguna inquietud, pregunta o comentario? Bueno, entonces vámonos con el párrafo 4. Eh, que, eh, ¿quién había dicho que también leía un párrafo? Yo, Adelante. ahí va. 4. ¿Quieres saber cuán perfecto e inmaculado es el santo altar en el que tu Padre se ha ubicado a sí mismo? Te darás cuenta de esto en el instante santo, en el que gustosamente y de buena voluntad renuncias a todo plan que no sea el suyo. Pues en el instante santo se encuentra la paz perfectamente diáfana, porque has estado dispuesto a satisfacer sus condiciones. Puedes reclamar el instante santo en cualquier momento y lugar en cualquier momento y lugar en que lo desees. En tu práctica, procura abandonar cualquier plan que hayas aceptado a fin de encontrar grandeza en la pequeñez. No se encuentra ahí. Utiliza el instante santo solo para reconocer que que por tu cuenta no puedes saber dónde está y que lo único que harías sería engañarte a ti mismo. Muchas gracias. ¿Pregunta o comentarios? Al final, en donde dice utiliza el instante santo solo para reconocer que por tu cuenta no puedes saber dónde está y que lo único que harías sería engañarte a ti mismo. Ahí yo entiendo que tú pides el instante santo sin un juicio y sin una forma, ¿no? O sea, sin esperar un resultado. Solo dices que pido un instante santo, ¿no? Ujú. O Tú sea, lo pides, pero no lo pides por tu cuenta, es lo que está diciendo, o ajá, sea, solita. sí, O sea, no le voy a poner un juicio. tengo que invocar a Dios o al Espíritu Santo o a Jesús y decirle, acompáñame en este instante santo, guíame, ilumíname. Siempre debes invitar a Dios o al Espíritu Santo o a Jesús para que te acompañe en el Espíritu, en el instante santo. No es hacerlo, eso es no hacerlo por mi cuenta, sino hacerlo de la mano de la luz divina o el amor divino. De eso se trata. No invitar a Jesús o al Espíritu Santo al instante santo es hacerlo por mi cuenta. Y cuando lo hago por mi cuenta, termino haciéndolo por la cuenta del ego, ¿no? O sea, el curso siempre te va a colocar en esos contrastes. O eliges al ego o eliges al Espíritu Santo. Si usted dice, yo me sitúo en la mitad, entonces no elijo ninguno y voy por mi cuenta, estás eligiendo al ego, necesariamente. Es eso. Eso es lo que quiere decir. No lo hagas por tu cuenta. O sea, siempre, siempre, siempre pide la guía del Maestro de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces lo invocas. En el curso de milagros hay una cosa que yo le comentaba a mis compañeros de estudio, el grupo de estudio. Ahora estamos estudiando el canto de la oración, el grupo presencial aquí en Armenia. Y les comentaba que el canto de la oración y el anexo de psicoterapia, que son los anexos finales, no se publicaron junto con la primera edición del curso de milagros. Quienes tienen la edición antigua saben que ahí no está ese anexo. Hay que comprarse el librito aparte, porque la primera publicación se hizo en el año 1976, la primera impresión de un curso de milagros. Y los anexos salen en el año 77, o sea, es posterior a la publicación de un curso de milagros.
Luego en las ediciones nuevas se incorpora al final. Pero uno se preguntaría por qué está el anexo del canto de la oración. No, porque hay un anexo del canto de la oración después de un curso de milagros. La oración está muy implícita en el libro del texto. Hay varias oraciones preciosas, ¿no? Por ejemplo, la oración de la página 30, que se conoce como la oración del servicio en la edición antigua, ¿no? Estoy aquí para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió, no me preocupa lo que voy a decir o lo que voy a hacer porque sé que aquel que me envió me guiará. Estoy satisfecho de estar en el lugar que Él desee porque sé que Él siempre estará conmigo. Sanaré en la medida que le permita enseñarme a sanar. Y así hay oraciones preciosas en el libro del texto. Y luego, en la segunda parte del libro de ejercicios, cada lección contiene una oración. O sea, ¿qué nos está diciendo? Si el libro del texto, que es lo que estamos estudiando, que es lo conceptual, ¿no? Es muy intelectual esto que hacemos, pero tenemos que entender y comprender la metafísica del curso. La práctica es el libro de ejercicios, pero la segunda práctica del libro de ejercicios nos está diciendo que no solamente hay que practicar, hay que disciplinarse, hay que interiorizar las ideas, sino que hay que, digamos, anclarlas en nuestro corazón. Y eso es la oración. Así que de pronto Jesús pensó, estos pinches, como diríamos en Colombia, no, como que no me entendieron. Entonces les tengo que recordar la importancia de la oración. No, porque la oración es la forma de comunicación perfecta del Padre con el Hijo. Y eso es lo que nos viene a recordar. Aprendamos a orar. Aprendamos a orar. Y aprender a orar es invocar la presencia de Dios o el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es eso. Es eso. Entonces, algunos que somos demasiado cuadriculados y demasiado racionales, esa parte de aprender a orar nos cuesta mucho, pero la tenemos que hacer, ¿no? Siempre tenemos, cuando oramos, estamos invocando la presencia de Dios o el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que nos está pidiendo acá. No lo hagas por tu cuenta. Me estaba como saliendo del tema, pero bueno, volvamos al párrafo entonces. Vamos a repasarlo. ¿Quieres saber cuán perfecto e inmaculado es el santo altar en el que tu Padre se ha ubicado a sí mismo? O sea, nos está preguntando si queremos saber o conocer qué tan perfecto e inmaculado es la mente, ¿no?, de nuestro Padre, que él ha ubicado en sí mismo, o sea, en su propia mente. O sea, qué tan santo e inmaculado es la mente de Dios. Si yo quiero saberlo, si yo quiero conocerlo, experimentarlo. Y nos dice, te darás cuenta de esto en el instante santo. O sea, si yo accedo al instante santo, voy a poder saber cuán perfecto e inmaculada es la mente de Dios, ¿no? Recordemos que en el subtítulo anterior sobre la grandeza y la pequeñez, nos hace una definición del instante santo, nos dice, todavía no sabe lo que es el instante santo, y bueno, vamos en el capítulo 15, y nos está hablando del instante santo metafísico, ¿no? Y que dice que es una luz tan radiante, tan luminosa, que nos ciega y nos impide ver cualquier cosa de este mundo, ¿no? O sea, es casi como un estado de revelación donde Dios se nos revela. Ese es el instante santo supremo o más metafísico. El otro instante, que es el que practicamos, que es es estar en un estado de quietud, de silencio interior, donde cerramos los ojos, nos relajamos, entramos en estado meditativo, invocamos al Espíritu Santo y que nos guíe y nos oriente. Y entonces ahí también podemos ver lo perfecto y lo inmaculado que es la mente de Dios. Entonces, te darás cuenta de esto en el instante santo.
en el que gustosamente y de buena voluntad renuncias a todo plan que no sea el suyo. O sea, para ser asistente santo, yo debo renunciar y de buena voluntad a los planes del ego y acoger solamente el plan de Dios. Pues en el instante santo se encuentra la paz, perfectamente diáfana, porque has estado dispuesto a satisfacer sus condiciones. O sea, ¿cuál sería mi indicador de que realmente estoy en un instante santo? Y es que encuentre una perfecta paz, una paz diáfana, como nos dice aquí. Pero para yo entrar a esa paz diáfana, tengo que satisfacer las condiciones del instante santo. Y ya nos ha dicho varias. Una, renunciar a la pequeñez, renunciar al ego. Otro, pues situarme en el no tiempo, ni en el pasado ni en el futuro, o sea, en el eterno presente. Otra condición, ¿cuál es? No hacerlo por mi cuenta, o sea, invocar al Espíritu Santo, a Jesús o a Dios. Esas son las... Y la cuarta condición que podríamos también considerar es desear el instante santo. O sea, lo tengo que desear y desearlo desde el corazón. Entonces, si yo satisfago esas condiciones, voy a hacer el instante santo y en ese acceder al instante santo voy a poder conocer, ¿no? Cuán perfecto e inmaculado es la mente de Dios. Puedes reclamar el instante santo en cualquier momento y lugar en que lo desees, o sea, donde esté, en la playa, en la montaña, en la calle, en mi casa, en el trabajo, en el estudio, puedo reclamar el instante santo, lo puedo pedir. Y nos dice, en tu práctica, procura abandonar cualquier plan que hayas aceptado a fin de encontrar grandeza en la pequeñez. O sea, vuelve y no insiste que renuncie a la pequeñez y acoja la grandeza del Espíritu, la grandeza de Dios. Porque la grandeza no se encuentra ahí. Eso no se encuentra ahí, es en la pequeñez, en el ego. Utiliza el instante santo solo para reconocer que por tu cuenta no puedes saber dónde está. O sea, yo utilizo el instante santo para reconocer que no lo puedo hacer por mi cuenta, no puedo acceder a él por mi cuenta. O sea, siempre debo invocar a mi guía, a mi maestro, al Espíritu Santo, a Jesús o directamente a Dios, ¿no? Y entonces, y que lo único que harías sería engañarte a ti mismo. O sea, si yo lo hago por mi cuenta, que es hacerlo de la mano del ego, me estaría engañando a mí mismo y entonces no accedería al instante santo. Recordemos las 4 condiciones que les hablé, que nos está mencionando este texto como condiciones para acceder al instante santo. No hacerlo por mi cuenta, o sea, invocar al Espíritu Santo, desechar la pequeñez y acoger la grandeza, aquietarme, ¿no? Para situarme en el momento presente, y eso implica a la vez, pues obviamente renunciar a todo juicio o todo pensamiento de miedo de ataque, porque me ubica o en el pasado o en el futuro, ¿no? En el futuro el miedo, la incertidumbre, o en el pasado pues los resentimientos y las culpas. Entonces, cumplo esas condiciones y accedo al instante santo. ¿Alguna pregunta o comentario? Ni pregunta ni comentario. Entonces, ¿quién nos colabora con el siguiente párrafo? El párrafo 5. A ver si la garganta me lo permite. ¿Se escucha? Sí, sí, un poquito lejos. Acércate más al micrófono. Ah, entonces quito el audífono. Bueno, Párrafo 5. Nos dice Jesús: yo me encuentro dentro del instante santo tan claramente como tú quieres que esté. Y el tiempo que tardes en aprender a aceptarme
será el mismo que tardarás en hacer tuyo el instante santo. Te exhorto a que hagas que el instante santo pase a ser tuyo de inmediato, pues liberar la mente del anfitrión de Dios de la pequeñez no depende del tiempo, sino de la buena voluntad que se tenga para ello. Muy bien, Mayuris, muchas gracias. ¿Preguntas o comentarios de este párrafo 5? Pues nos vuelve a ratificar esa elección, ¿no? Ese libre albedrío. Me encuentro en el instante santo tan claramente como tú quieres que esté. O sea, pareciera que, como dice alguno de los capítulos del libro, no sé, esa verdad siempre está allí. Somos nosotros quienes elegimos ver las nubes o ponerle esos obstáculos a la paz, que es permanente. Sí, sí, así es. Así es, Mayuris. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, y de nuevo insiste Jesús en que es totalmente responsabilidad nuestra. No está dependiendo el instante santo de factores externos. No hay nada que lo pueda condicionar. Ujú. Inmediatamente que yo deseo el instante santo, para eso me tengo que dar cuenta de que lo deseo, este se va a manifestar. Ujú. Y el efecto será una infinita paz. Sí, así es, Cookie. Aquí nos está diciendo una cosa que es esa primera oración es muy importante, porque mira lo que nos está diciendo y eso es un contenido profundo. Yo me encuentro dentro del instante santo, tan claramente como tú quieres que esté. O sea, yo no voy a encontrar a Jesús en una estampa, en una cruz, ¿qué? En una figura, pues, de yeso, sino en el instante santo. O sea, si yo quiero encontrarme con Jesús, tengo que entrar al instante santo, ¿no? Tengo que situarme en el no tiempo, en el ahora. Y ahí me encuentro con Jesús. O sea, no lo voy a encontrar de otra manera. Y ahí está, y ahí está dispuesto para mí. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, si yo cumplo las condiciones del instante santo, desechar la pequeñez, situarme en el momento presente, desear el instante santo e invocar a Jesús, ahí lo voy a encontrar. Eso es lo que me está diciendo. No lo voy a encontrar en ninguna otra parte. No es necesario que vaya a una iglesia, a un templo, que tenga que hacer algún ritual de alguna manera. No, no. Simplemente me aquieto, entro en silencio, aquieto mi mente. En cierta manera detengo el tiempo, me sitúo en el ahora, lo invoco, renuncio al ego, a la pequeñez, ¿no? Y acepto el plan de Dios para salvación y ahí me encuentro con Jesús. Entonces a Jesús, al Espíritu Santo o a Dios los voy a encontrar dentro del instante santo, ¿no? Y para hacerlo, pues tengo que desearlo, obviamente. Y el tiempo que tardes en aprender a aceptarme será el mismo tiempo que tardarás en hacer tuyo el instante santo. O sea, yo elijo a Jesús como mi guía y mi maestro. Entonces, y lo acepto de todo corazón, ¿no? Entonces, si yo acepto de todo corazón a Jesús, ¿no? En ese mismo momento estoy entrando en el instante santo. ¿Ves? Luego nos dice, te exhorto a que hagas que el instante santo pase a ser tuyo de inmediato, pues liberar la mente del anfitrión de Dios de la pequeñez
no depende del tiempo, sino de la buena voluntad que se tenga para ello. O sea, ¿cuál es la invitación que nos hace Jesús? ¿No? A que hagamos del instante santo algo que puede hacer mío de inmediato. Y ese de inmediato es simplemente desearlo, renunciar a la pequeñez, situarme en el presente e invocar la presencia de Jesús. Y de esa manera yo libero mi mente, ¿no? Para poder estar en Dios. ¿La libero de qué? Pues aquí habla la pequeñez. Otra manera de decir que de qué la libero, pues del ego, ¿no? O de mis miedos o de mis culpas. Y esa liberación no depende del tiempo. Nosotros como creemos vivir en un tiempo lineal, pasado, presente y futuro, entonces creemos que eso es un proceso que depende del tiempo. Y nos está diciendo que no, que eso depende de mi buena voluntad para acceder al instante santo. Si yo practico el instante santo varias veces al día y lo sigo practicando, voy a llegar de esos instantes santos que practico a diario al instante santo más metafísico o más profundo, o el instante santo superior que vimos en el subtítulo anterior, que es una luz tan radiante que nos ciega los ojos y nos impide ver el mundo. Y si nos impide ver el mundo, ¿qué es lo que estamos contemplando entonces con esa luz? Pues a Dios, a la divinidad, ¿no? Entonces eso no depende del tiempo, depende de mi elección. Si yo deseo de todo corazón a Dios, ¿no? Y lo deseo de todo corazón y me entrego a eso, pues voy a entrar en comunión con Dios, voy a entrar en comunión con Jesús o con el Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta o comentario? Ni preguntas, ni comentarios. Vamos entonces con la párrafo 6. ¿Quién nos colabora con el párrafo 6? Yo leo, Oscar. Adelante. La razón de que este curso sea simple es que la verdad es simple. La complejidad forma parte del ámbito del ego y no es más que un intento por su parte de querer nublar lo que es obvio. Podrías vivir en el instante santo para siempre, empezando desde ahora hasta la eternidad, si no fuera por una razón muy sencilla. No empañes la simplicidad de esta razón, pues si lo haces, será únicamente porque prefieres no reconocerla ni abandonarla. La simple razón, llanamente expuesta, es esta. El instante santo es un momento en el que se recibe y se da perfecta comunicación. Esto quiere decir que es un momento en el que tu mente es receptiva tanto para recibir como para dar. El instante santo es el reconocimiento de que todas las mentes están en comunicación. Por lo tanto, tu mente no trata de cambiar nada, sino simplemente de aceptarlo todo. Muchas gracias, Fanny. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo? Y veámoslo con detalle. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo este párrafo? Nos está dando clarísima la respuesta. Aquí no, lo que nos está diciendo es total aceptación por la que llegue como llegue. Ujú. Sí. Nos está haciendo tal vez la definición más completa del instante santo, ¿no? El instante santo es la perfecta comunicación del Hijo con el Padre, o mi comunicación perfecta con Jesús o con el Espíritu Santo, o mi comunicación perfecta con todos mis hermanos. Todas las mentes están unidas, ¿no? Y la comunicación fluye. ¿Ves? O sea, el instante santo entendido como
la perfecta comunicación. O sea, yo quiero tener una comunicación perfecta con Dios, con Jesús o con el Espíritu Santo, debo entrar en el instante santo, a callar mi mente, entrar en silencio, invocar la presencia de Jesús, el Espíritu Santo, abandonar todo pensamiento egoico, o sea, abandonar toda pequeñez y desear esa comunicación. Y la comunicación perfecta se nos dará. Es eso. O sea, en este párrafo vamos a encontrar la mejor definición del instante santo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ni preguntas ni comentarios. Vamos a repasarlo entonces. Párrafo 6. La razón de que este curso sea simple es que la verdad es simple. O sea, nos está diciendo que la verdad, y por eso siempre nos lo coloca en blanco o en negro, en contrastes, ¿no? O es el ego o es el Espíritu Santo, o es el miedo o es el amor, o es la paz o es el conflicto, ¿no? O es la carencia o es la plenitud. Siempre el curso nos va a mostrar esos contrastes. Esa es la pedagogía del curso y nos dice que por eso es que el curso es simple, porque la verdad es simple. La complejidad forma parte del ámbito del ego y no es más que un intento por su parte de querer nublar lo que es obvio, ¿no? O sea, toda esa filosofía de la complejidad, porque hay una filosofía de la complejidad, ¿no? Nos está diciendo que eso es puro ego, ¿no? Porque es tratar de nublar lo que es obvio. ¿Qué es lo que es obvio? El amor. ¿Qué es lo que es obvio? Que somos una mente unida a Dios. ¿Qué es obvio? Que somos espíritu. ¿Qué es obvio? Que somos el perfecto Hijo de Dios. ¿Y qué es obvio? Que nuestra naturaleza es amor y nada más que amor. Bueno, luego nos dice, podrías vivir en el instante santo para siempre, empezando desde ahora hasta la eternidad. O sea, yo comienzo a practicar y practicar el instante santo en el momento presente, en el ahora, y eso me va conectando con la eternidad hasta que llegue a ese instante santo supremo que nos hablaba en el subtítulo anterior, en que la luz nos ciega tanto los ojos que no podemos ver el mundo. Si no fuera por una razón muy sencilla, o sea, si no fuera por una razón muy sencilla, mm, podríamos vivir constantemente en el instante santo. ¿Y cuál es esa razón? No empañe la simplicidad de esa razón, pues si lo haces será únicamente porque prefieres no reconocerla ni abandonarla. O sea, no empañes la verdad con discursos complejos, con cosas complejas, porque en ese caso yo no estoy reconociendo la verdad y la estoy intentando abandonar. Y luego, desde la oración 5 a la oración 8, o sea, la segunda mitad de este párrafo, nos hace una maravillosa definición de lo que es el instante santo. Y nos dice, la simple razón llanamente expuesta es esta. Dos puntos. El instante santo es un momento en el que se recibe y se da perfecta comunicación. Esa es la definición del instante santo. Es ese momento en que yo recibo y doy perfecta comunicación. O sea, yo me comunico con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo y también la recibo de ellos. Es por eso en ese instante de quietud y de silencio en que los invoco, yo logro la comunicación, o sea, doy mi comunicación, la elevo y ellos me responden. Se recibe y se da una comunicación perfecta. Es una comunicación amorosa. Esto quiere decir que es un momento en el que tu mente es receptiva. O sea, para que
yo tenga esa perfecta comunicación, tengo que tener la mente receptiva. ¿Y cómo tengo la mente receptiva? Aquietándome, entrando en silencio, cerrando los ojos y aquietar la mente, o sea, no tener esa mente como un mono saltando por mi mente, la debo aquietar. ¿Cómo la quieto? Perdonando todos los juicios, ¿no? Y entonces ahí ya no hay pasado ni hay futuro, hay un eterno presente. Entonces, esto quiere decir que es un momento en que en el que tu mente es receptiva, tanto para recibir como para dar. O sea, tengo una mente en plena quietud, en una quietud, si se quiere, expectante, y en ese momento expreso amor, devoción y gratitud a Jesús o al Espíritu Santo, a Dios, y también recibo la respuesta. El instante santo es el reconocimiento de que todas las mentes están en comunicación. O sea, si yo entro en el instante santo, mi mente se comunica con todas las mentes, la de mis hermanos, pero también con la mente de Dios, con la mente del Espíritu Santo, con la mente de Jesús. En el instante santo, todas las mentes están en comunicación. Por lo tanto, tu mente no trata de cambiar nada, sino simplemente de aceptarlo todo. En ese instante santo en que yo me aquieto, estoy receptivo, invoco a Jesús o al Espíritu Santo y establezco la comunicación con ellos, yo no intento hacer nada, no intento cambiar este mundo, simplemente les pido guía y orientación y lo acepto todo, acepto lo que se me diga, lo que se me enseñe, acepto las cosas tal como son, no pretendo cambiarlas, simplemente las acepto, las bendigo y le pido la guía al Espíritu Santo y a Jesús para que me digan cómo actuar de la mejor manera, de la manera más amorosa posible, de la manera más dulce, ¿no? Más bondadosa para conmigo como para con todos mis hermanos. ¿Alguna pregunta o comentario a este párrafo? Ni preguntas ni comentarios. Silencio en la sala, como diríamos. Entonces nos vamos con el párrafo 7. ¿Quién nos colabora con el párrafo 7? Yo lo leo. Adelante, Jorge, gracias. Dice, párrafo 7. ¿Cómo puedes hacer esto cuando prefieres abrigar pensamientos privados y no renunciar a ellos? La única manera en que podrías hacer esto es negando la perfecta comunicación que hace que el instante santo sea lo que es. ¿Crees que puedes abrigar pensamientos que no quieres compartir con nadie y que la salvación radica en que te los reserves exclusivamente para ti? ¿Crees que en los pensamientos privados que únicamente tú conoces puedes encontrar una manera de quedarte con lo que deseas solo para ti y de compartir solo lo que se te antoje? Y luego te preguntas, ¿cómo es que no estás en completa comunicación con los que te rodean o con Dios que os rodea a todos a la vez? Muchas gracias, Jorge. ¿Preguntas o comentarios? Oscar, perdón, buenas tardes. A mí me quedó una duda del párrafo anterior, la última frase. Dice, tu mente no trata de cambiar nada, sino simplemente de aceptarlo todo. Aclárame un poquito, por favor. ¿Qué es lo que no te quedó claro de eso? ¿Por O qué sea, dice que la mente no trata de cambiar nada? Porque la mente de Dios es inmutable, o sea, porque no puede cambiar. ¿A eso se exactamente. refiere?
Como, Ajá. recordemos que, Aceptarlo ¿cuál es la todo. definición de del instante santo? ¿No? Este párrafo, la segunda mitad del párrafo, lo que nos está haciendo es definirnos el instante santo, ¿no? Y nos Ujú. la define como la perfecta comunicación. Sí. Ahora, para yo entrar en la perfecta comunicación, nos va a pedir unas condiciones que nos planteó en los párrafos anteriores. ¿Cuáles condiciones? Desechar la pequeñez, o sea, desechar el ego y todos sus juicios. Desear el instante santo. No hacerlo por mi cuenta, o sea, invocar a Jesús, el Espíritu Santo en el instante santo, Ujú. ¿no? ¿Y cuál fue el otro? Y situarme en el momento presente, en el ahora, quietar mi mente, ¿no? Si yo cumplo esas condiciones, entro en el instante santo y establezco la perfecta comunicación. Es una perfecta comunicación en que va en dos vías, o sea, yo expreso mi comunicación a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo, y también recibo la respuesta. Pero también lo puedo hacer con todas las mentes, o sea, con todos mis hermanos. ¿Sí? Ese, digamos, es el instante santo perfecto y como está por fuera del tiempo, está en el ahora, en un no tiempo o en un eterno presente, pues ahí todo lo que sucede simplemente tengo que aceptarlo. Yo no voy a juzgar lo que sucede ahí, porque estoy en la perfecta comunicación, estoy en comunicación con el Espíritu Santo o con Jesús o con Dios. Así que ahí todo lo acepto, todo lo reconozco, Es como no lo voy a aceptar la voluntad juzgar ni de Dios. condenar. ¿Sí? Es como decir acepto la voluntad de Dios. Exactamente. Ah, es más, voy a colocarlo en el ejemplo, porque mira lo que dice, voy a colocarlo en el ejemplo de la psicoterapia que tú nos regalaste el sábado anterior o hace 2 semanas, ¿no? Ujú. Dice el instante santo el reconocimiento de que todas las mentes están en comunicación, ¿no? Cuando se hace la psicoterapia, tú haces una invocación, uno tu mente a la mía, ¿sí? Y estás invocando la divinidad. ¿Mm? Así es. Ahí estás entrando en un instante santo. En ese instante santo que tú lo has invocado, de una u otra manera te llega, digamos, cómo abordar al paciente y cómo orientarlo en su proceso. Él te va a plantear, como en esa psicoterapia, ella te planteó pues sus conflictos y sus dramas y finalmente encontraron la causa y la pudieron perdonar. ¿Eso por qué lo pudieron hacer? Porque se situaron en un instante santo, entraron en comunicación tu mente con la mente de la paciente, ¿no? Invocando la presencia del Espíritu Santo o de Jesús. En ese momento todas las mentes están unidas, como nos lo dice acá, ¿no? Ese es un instante santo que yo puedo tener con mis hermanos en mi vida cotidiana. O sea, si yo estoy eh, relacionándome con un hermano o con una hermana, invoco la guía del Espíritu Santo, estoy uniendo mi mente a la de ese hermano y le estoy transmitiendo paz, bondad, amor, bueno, cualquier atributo de Dios a ese hermano y estoy conectando mi mente con ellas. Hago una conexión de corazón a corazón. Y cuando hago esa conexión de corazón a corazón, nuestras mentes están unidas. Es imposible hacer una psicoterapia, el curso de milagros, si no hay esa conexión de instante santo, ¿no? Gracias, Oscar. ¿Sí te queda Fantástico. claro? Muchas gracias. Sí. Gracias, gracias. Bueno, ¿alguien más? Yo solamente quería comentar, a lo mejor, bueno, voy a comentar esto. Adelante. Lo que nosotros percibimos como comunicación es hablar, ¿no? Una carta, es un lenguaje, pues, ¿no? De señas, un lenguaje de abrazos, de sonrisas, pero la abstracción de la comunicación con Dios es una revelación. Y entonces ahí ya no hay
formas. No, por eso la mente tiene que estar muy aquietada, porque tiene que escapar precisamente del tiempo y de lo que se ha aprendido en el tiempo. O sea, la ¿no? comunicación siempre ha sido constante, porque cuando aparentemente estuvo esta idea de la separación en ese mismo instante, fue creado el Espíritu Santo en respuesta a esa creencia de separación, que es la voz de Dios en nosotros. Y entonces por eso estoy unido a todas las mentes, porque en realidad no hay más mente, solamente es una mente, la mente de Dios. Solamente que yo he creído que he podido separarme. Entonces aquí es donde yo digo que las cosas se van poniendo cada vez más hermosas, pero son abstractas, eh, y sale ya de repente como esta limitación de quererlas compartir y ya no alcanzan las palabras, porque sí sucede, porque lo experimentamos todos, pero ya no alcanzan las palabras. Por más que quisiera yo ya seguir explicando esto, ya no hay como, yo entiendo que ya es a partir de cuando yo lo quiero explicar, lo estoy descontextualizando, ya no hay palabras, ¿no? Entonces, dice también el curso que ahora que el cuerpo fue creado, digo, perdón, fabricado como una aparente separación con Dios, ahora el cuerpo va a ser utilizado precisamente para la comunicación, ¿no? Entonces, un reflejo de esta comunicación en Dios, porque lo decía anteriormente, es una comunicación en Dios, no separado de Él, ¿no? Que en realidad para mí es una experiencia, deja de haber el ámbito de la comunicación en la forma del lenguaje, y el cuerpo precisamente cuando está puesto al servicio del Espíritu Santo, que, que ya en realidad también debe de haber un reconocimiento que no hay un psicoterapeuta y un paciente, porque siguen siendo uno, y esa es la cuestión, que el psicoterapeuta sabe que el paciente no sabe o que ha olvidado, y es el reconocimiento precisamente que seguimos siendo uno en Dios. Ya no hay más, no hay Oscar, no hay Jorge, no hay nadie más. Seguimos estando en Dios, pero utilizamos el Zoom, los medios de comunicación, la palabra, el mismo curso es un lenguaje, ¿no? Y entonces es un reflejo, bueno, lo que yo comprendo, que es un reflejo precisamente de esa comunicación. Es un recordatorio, porque lo que yo estoy experimentando en este momento es que Jesús me está diciendo en otras palabras, y como que esperas para venir al instante santo, ¿no? O sea, cuáles son tus temores o cuáles son tus barreras, porque no vienes, ¿no? Y entonces ahí es precisamente yo tengo que ir explorando, qué es lo que estamos haciendo ahorita. Bueno, yo lo estoy practicando así, ¿no? Que hay estas cuestiones donde aparentemente sucede un mundo acá afuera que que nos separa o que nos limita. Bueno, ya no sigo hablando porque ahí. Ujú. Sí, tienes razón. A ver, el curso diferencia dos instantes santos, ¿no? Uno que podríamos llamar supremo, pues yo lo llamo supremo, el curso lo llama así, que es lo que denominamos el instante santo metafísico que nos describió en el subtítulo anterior, que nos decía, aún no conoces la experiencia del instante santo. Y a la que se refiere es a ese momento en que es una luz que nos ciega los ojos del cuerpo y nos impide ver el mundo, ¿no? O sea, es la luz de Dios o el amor o el Espíritu Santo y eso nos impide ver el mundo, porque lo estamos viendo en un estado de conciencia muy avanzado, ¿sí? Y luego vienen las prácticas del instante santo, que es lo que practicamos. Y para hacer esas prácticas del instante santo nos establece mínimo cuatro condiciones: desearlo, desechar la pequeñez, entrar en el ahora y no hacerlo por nuestra cuenta, o sea, invocar a Jesús o al Espíritu Santo en ese momento. ¿Sí? Entonces, en ese instante santo supremo, ahí no hay palabras y no hay manera de escribir las cosas, ¿no? Y ya en otro pasaje, donde nos habla del nombre de Dios en unas lesiones, invoco el nombre de Dios y el mío propio, invoco el nombre de Dios en unas lesiones pues, más adelante, y nos va a decir que Dios no sabe de palabras ni de símbolos. O sea, Dios no habla francés, ni español, ni inglés, ni alemán, ni ruso, ni japonés, ¿no? Y tampoco sabe de símbolos. O sea, ahí las palabras sobran.
es una comunicación de corazón a corazón. ¿Ves? En ese tipo de instante santo, ahí no hay palabra ni símbolos. En este segundo nivel, digamos, que es el que practicamos, que aprendemos a hacer poco a poco, que es aquietar la mente, situarnos en el presente, invocar a Jesús, desechar al ego y todas las cosas. En este mm, me van a aparecer palabras, porque es la manera como me comunico, y por eso el curso utiliza palabras, ¿no? Ya en la segunda parte del libro de ejercicios va utilizando cada vez menos palabras, porque lo que está buscando es la experiencia, ¿no? Y por lo tanto, la experiencia se prioriza y se deja a un lado los conceptos, sobre todo en la segunda parte del libro de ejercicio, a partir de la lección 221. Entonces, por ejemplo, en una psicoterapia, yo invoco un instante santo para hacer la psicoterapia, ¿sí? Y uno mi corazón con el corazón del paciente, invocando la presencia de Jesús o el Espíritu Santo. Entonces, en esa relación, digamos que habemos tres: paciente, ¿no? Terapeuta y Espíritu Santo. Pero dejamos que el Espíritu Santo guíe la relación, ¿no? Y cuando hacemos eso, al terapeuta le van a aparecer, ¿no? La manera de dirigir la sanación del paciente. Puede llegar a identificar la causa del conflicto y conducirlo hacia el perdón, hacia la sanación, ¿sí? Y ahí se va a expresar en palabras, ¿sí? Ahí en esa dimensión sí que se va a expresar en palabras, ¿no? Porque es la manera como nos comunicamos nosotros, y el Espíritu Santo utiliza esa manera para enseñarnos y para guiarnos. Pero tenemos que tener conciencia que es un estadio de nuestro aprendizaje. Un maestro iluminado no va a necesitar de palabras, no va a necesitar incluso echarse un discurso, simplemente su presencia bendice eso. Eso me hizo acordar de una historia que me contó mi madre, de mi abuelo materno. Yo ni siquiera había nacido, ¿no? Y me dijo que él sufría unos cólicos espantosos, ¿no? Y anunciaron en el pueblo que es un pueblo pequeño de 50.000 habitantes, donde yo viví mi infancia y donde era, pues, mi familia, había anunciado que ese fin de semana iba a estar el jefe nacional de los Rosacruces, de la Sociedad Rosacruz, en ese pueblo, que se llamaba Don Israel Rojas, y que iba a hacer consultas. Así que mi abuela le dijo al abuelo que fuera y le hicieron una consulta a don Israel Rojas a ver si le ayudaba a sanarse de sus cólicos. Por la tarde regresó el abuelo iracundo y la abuela le pregunta qué pasó. Y el abuelo le dijo: es que ese hombre se cree Dios, porque yo entro al salón, un salón que estaba semioscuro, y en el fondo, en una mesa, estaba él pues sentado y tenía una mesa. No me preguntó qué me pasaba, no me dijo nada, simplemente me miró y escribió una receta y me la entregó. Y eso fue todo. ¿Ves? Así que mi abuela le dijo: pase la receta. Y le hizo la receta de unas plantas y el abuelo se curó. O sea, un maestro avanzado no necesita ni de palabra ni nada de las cosas. Ya su espíritu abarca todo y trasciende, digamos, las formas. Pero pues todavía no hemos llegado a ese nivel. Mientras tanto, seguimos perteneciendo al exclusivo club de los, ¿cómo es? GCU, o sea, gente como uno. Gente común. Gente como uno. Entonces, nos toca seguir practicando hasta llegar a la maestría. ¿Estamos?
Pero ahí vamos, ¿sí o no? Ahí vamos, poco a poco. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces vámonos con el párrafo 8. ¿Quién nos colabora con el párrafo 8? 8. Yo, Oscar, lo leo. Muchas gracias, Elida. Cada pensamiento que prefieres mantener oculto interrumpe la comunicación, puesto que eso es lo que quieres. Es imposible reconocer la comunicación perfecta mientras interrumpir la comunicación sigue teniendo valor para ti. Pregúntate sinceramente, ¿deseo estar en perfecta comunicación? ¿Estoy completamente dispuesto a renunciar para siempre a todo lo que la obstaculiza? Si la respuesta es no, entonces no importa cuán dispuesto esté el Espíritu Santo a concedértela, ello no será suficiente para que tú puedas disponer de ella, pues no estás dispuesto a compartirla con Él. Y la comunicación perfecta no puede tener lugar en una mente que ha decidido oponerse a ella, pues dar el instante santo, así como recibirlo, requiere la misma dosis de buena voluntad, al ser la aceptación de la única voluntad que gobierna todo pensamiento. Muchas gracias, Elida. ¿Preguntas o comentarios a este párrafo 8? Es como una motivación para perdonar, ¿no? Porque se dice, cada pensamiento que mantienes oculto interrumpe la comunicación. O sea, nosotros, obviamente que nuestra comunicación, con la mente una está interrumpida porque nuestra mente está llena de pensamientos ocultos, pero los vamos trayendo a la luz con cada proceso de perdón. Exactamente. Si yo no quiero perdonar, estoy ocultando esos pensamientos de conflicto, de dolor o resentimiento, ¿no? Y por lo tanto, no tengo comunicación perfecta. ¿Ves? Si yo no perdono, no hay comunicación perfecta. Si yo perdono, estoy limpiando mi mente de los pensamientos de conflicto, de dolor o resentimiento y entonces la, digamos, la predispongo para que tenga la comunicación perfecta. O sea, si mi mente está llena de oscuridad, es muy difícil que la luz entre a ella. Entonces tengo que irla llenando de luz, irla llenando de luz. ¿Y cómo lo hago? Pues sacando la oscuridad, o sea, perdonando y perdonando. Cada acto de perdón es un poquito más de luz dentro de mi mente, ¿no? Y en esa medida yo voy eh, creando las condiciones de esa comunicación perfecta. Más adelante nos va a decir que no se trata de que mi mente esté completamente sana, limpia, íntegra, eh, impecable. No se trata de eso, se trata de que no esté dispuesto a conservar eso. O sea, reconozco que tengo conflictos, que tengo enfermedades, que tengo culpas y que tengo miedos, pero no quiero albergarlos más. O sea, quiero sanarlos, quiero perdonarlo y pido la guía para ello, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Repasémoslo entonces, a ver. Cada pensamiento que prefieres mantener oculto interrumpe la comunicación, puesto que eso es lo que quieres. O sea, finalmente, si yo no quiero perdonar, es porque no quiero perdonar. Y por lo tanto, esos pensamientos ocultos que no está hablando acá son pensamientos de mi ego, de mis culpas, mis resentimientos, mis enfermedades, mis miedos, etcétera. Y como no quiero perdonarlos, pues es porque los quiero conservar. Y si los quiero conservar, pues no se va a dar la comunicación perfecta. Recordemos que la comunicación perfecta es el instante santo. Es imposible reconocer la comunicación perfecta mientras interrumpir la comunicación siga teniendo valor para ti. O sea, si para mí sigue teniendo valor las cosas de este mundo eh, y,
la guía, la orientación del ego, o sea, sigo teniendo al ego como mi maestro, pues no voy a obtener la comunicación perfecta. Así que nos dice, pregúntate sinceramente, ¿deseo estar en perfecta comunicación? O sea, ¿deseo estar en el instante santo? ¿Estoy completamente dispuesto a renunciar para siempre a todo lo que la obstaculiza? O sea, estoy dispuesto a renunciar a la pequeñez, al ego, a las culpas, a los resentimientos, o sea, perdonar todo eso. Si la respuesta es no, entonces no importa cuán dispuesto esté el Espíritu Santo a concedértela. ¿Qué me concede el Espíritu Santo? Pues la comunicación perfecta. No será suficiente para que puedas disponer de ella, pues no estás dispuesto a compartirla con Él. Yo tengo que compartir mi mente con el Espíritu Santo, entregársela. Recordemos esa frase del curso, sana mi mente, Padre, porque está enferma, ¿no? Entonces yo le entrego mi mente al Espíritu Santo para que la sane. Yo le entrego todos mis pensamientos de conflicto y dolor para que los sane, o sea, para perdonarlas. Pero tengo que compartirle, digamos, toda la basura que tengo en mi mente al Espíritu Santo. Se la tengo que compartir, se la tengo que entregar para que salga de mi mente y mi mente esté en condiciones de tener esa comunicación perfecta, ese instante santo. Y la comunicación perfecta no puede tener lugar en una mente que ha decidido oponerse a ella. O sea, si yo me enroco, como decimos en ajedrez, de no querer perdonar, de no querer sanar, pues no voy a obtener la comunicación perfecta, no voy a lograr el instante santo. Pues dar el instante santo, así como recibirlo, requiere la misma dosis de buena voluntad. O sea, yo debo desear el instante santo, ¿no? Darlo y también recibirlo, pero debo tener esa dosis de buena voluntad, ese deseo de sanar y de perdonar. Al ser la voluntad de la única voluntad con mayúscula, o sea, la de Dios, que gobierna todo pensamiento. O sea, para que yo pueda dar y recibir el instante santo, debo tener el deseo, la buena voluntad de unir mi voluntad a la de Dios. ¿Cómo lo hago? Perdonando. Y así uno a la voluntad con mayúscula de Dios, que es la que gobierna todo pensamiento. Esa es una condición. O sea, en síntesis, como lo dijo Elida, resumiendo este párrafo, ¿no? Si yo quiero llegar al instante santo, tengo una condición esencial y es perdonar, no abrigar resentimientos, no abrigar pensamientos ocultos o privados. Yo tengo que entregarle todos esos pensamientos ocultos, todos esos pensamientos egoicos al Espíritu Santo. Si yo no hago eso, es imposible llegar a la perfecta comunicación. ¿Por qué? Porque tengo mi mente llena de oscuridad, llena de conflictos, de resentimientos, de rabia, bueno, lo que sea, de miedos. Y de esa manera, pues no voy a llegar a la perfecta comunicación, al instante santo, porque es un estado de paz, ¿no? De una paz muy profunda. Y no la alcanzo si no lo hago primero a través del perdón. ¿Preguntas, comentarios? Ni lo uno ni lo otro. Entonces vámonos con el último párrafo de esta sesión y la terminamos. El párrafo 9. ¿Quién nos colabora con el párrafo 9? ¿Puedo? Claro que puedes. Gracias. 9. La Gracias, Lisette. condición necesaria para que el instante santo tenga lugar no requiere que no abrigues pensamientos impuros, pero sí requiere que no abrigues ninguno que desees conservar. La inocencia no es obra tuya, se te da en el momento en que la desees. La expiación no existiría si no hubiera necesidad de ella. No serás capaz de aceptar la comunicación perfecta mientras la quieras ocultar de ti mismo.
pues lo que deseas ocultar se encuentra oculto en ti. En tu práctica, por consiguiente, trata solamente de mantenerte alerta contra el engaño y no trates de proteger los pensamientos que quieres negarte a compartir. Deja que la pureza del Espíritu Santo los desvanezca con su fulgor y concéntrate solo en estar listo para la pureza que te ofrece. De esta manera, Él te preparará para que reconozcas que eres un anfitrión de Dios y no un rehén de nada ni de nadie. Muchas gracias, Lisbeth. Gracias. Pregunta o comentario sobre este párrafo 9. Y mientras, Bueno, a adelante. mí lo que más me gusta y me lo recordó es eso de que para pedir el instante santo no se requiere que no abrigues pensamientos impuros, pero sí requiere que no abrigues ninguno que desees conservar. Porque a veces tú pides el instante santo en algún momento y el ego o la mente te gana. Pero si tú realmente no los deseas abrigar en ti, ellos van a pasar. Si no les concedes, si no les concedes ¿qué palabra sería? Eso, conservarlos. O sea, si los dejas pasar, no van a albergar en ti, no van a estar en ti. Sí, van a pasar y ya. ¿Sí? Ujú. Los dejas ir, no es real el pensamiento, no le doy esa realidad al pensamiento y al no darle la realidad se va. Así es, Lisbeth. O Gracias. sea, no se trata de que yo tenga que ser un perfecto santo para llegar al instante santo. No está diciendo eso. Nos está diciendo que así yo tenga todavía problemas por resolver, conflictos por sanar. Lo importante es que acepte que tengo que sanarlos, que tengo que perdonarlos. Entonces, pido el instante santo, entro en el instante santo precisamente para sanar y perdonar esas cosas. Yo logro el perfecto perdón, si se lo podríamos denominar así, si entro en el instante santo, en ese momento de quietud, de silencio, de devoción, donde invoco al Espíritu Santo, donde reconozco mi grandeza y le entrego al Espíritu Santo esos pensamientos conflictivos. O sea, el lugar perfecto para sanar y perdonar es el instante santo. Yo entro al instante santo con el propósito de sanarme, con el propósito de perdonar. Así que sé que tengo todavía muchos problemas que resolver. No se me va a negar el instante santo, ¿no? Ahí entro y los entrego, ¿no? Y ya el Espíritu Santo se encargará de él. Eso es lo que es importante. ¿Alguien más? Y hablando de instantes santos, ahí vi ¿qué? Ah, ya se me olvidó el nombre. Bueno, la lámina de la invitación al curso de psicoterapia de Elida este próximo sábado, 9 de la mañana hora de Colombia, 11 de la mañana hora de Argentina. Los y las que puedan, no se pierdan esa maravillosa jornada con Elida, ¿no? Y si quieren sanar o perdonar, por favor, asistamos a esa otra actividad que tiene la plataforma Amor que Sana este sábado, Muchas gracias, Oscar, muchas gracias. ¿no? Con mucho cariño, Elida. Bueno, entonces Gracias. repasemos este último párrafo para cerrar esta sesión. La condición necesaria para el instante santo, para que el instante santo tenga lugar, no requiere que no abrigues pensamientos impuros. O sea, si yo me siento pecador, entonces no puedo hacer el instante santo. No está diciendo eso. No, yo puedo tener pensamientos impuros, pero sí requiere que no abrigue
ninguno que desees conservar. O sea, no se requiere que yo sea un santo perfecto para acceder al instante santo. Llego al instante santo con todos mis problemas, pero los llevo con la conciencia que no los quiero conservar, que los quiero sanar, que los quiero entregar, que los quiero perdonar. La inocencia no es obra tuya, o sea, la inocencia me la dio Dios y fue una creación de Dios. Así que, por lo tanto, en ese reconocimiento de mi grandeza y de renunciar a la pequeñez, es que yo entro al instante santo. Entonces, como la inocencia es mi legado, es mi herencia, entonces me dice, se te da en el momento que la desees. Entonces, yo deseo mi grandeza, reconozco mi grandeza y la deseo, y con ese propósito entro al instante santo. Nos dice, la expiación no existiría si no hubiera necesidad de ella. O sea, la expiación no es para los santos, la expiación es para todos los pecadores, o sea, la expiación es para todos nosotros que tenemos un ego y que necesitamos, pues, sanar nuestra mente del ego y de perdonar todos los pensamientos egoicos. Para eso es la expiación. No, no es para los maestros de maestros ni para los santos. Es para nosotros que estamos en este mundo, ¿no? No serás capaz de aceptar la comunicación perfecta, o sea que no seré capaz de aceptar el instante santo mientras la quieras ocultar de ti mismo. O sea, yo no accederé a la comunicación perfecta o al instante santo si yo todavía quiero ocultar de mí mismo pues mis propios conflictos, mis propios pensamientos de miedo, de culpa, de dolor, ¿no? Si yo lo estoy ocultando, lo estoy enterrando en el sótano de mi conciencia, pues no lo voy a perdonar, no lo voy a sanar. Pues lo que deseas ocultar se encuentra oculto para ti. O sea, lo que yo quiera olvidar, lo que yo quiera ocultar, pues lo mando al sótano de mi mente y aparentemente lo olvido. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de mi mente. No quiero sanar, en el fondo no quiero sanar. Recordemos que una de las prácticas de Jesús cuando hacía sanación era preguntar, ¿quieres ser sanado? ¿No? O sea, y el enfermo decía que sí. Y entonces lo sanaba y luego le decía, arrepiéntete, que es, bueno, haz lo que te corresponde hacer a ti, que es perdonar, ¿no? En tu práctica, por consiguiente, trata solamente de mantenerte alerta contra el engaño. Recordemos esa frase famosa que hay en el curso, mantente alerta siempre a favor de Dios y su reino. O sea, mantente siempre alerta siempre a favor del amor, ¿no? O sea, todo pensamiento que no sea amoroso y que aparezca en mi mente, ¿qué es lo que hago? Perdonarlo. Eso es lo que nos está diciendo acá. Trata solamente de mantenerte alerta contra el engaño. Todo pensamiento engañoso, ilusorio, todo pensamiento del ego, yo me mantengo alerta. Y cuando soy consciente que ese pensamiento está en mi mente, inmediatamente lo perdono. Eso es lo que nos quiere decir mantenerse alerta contra el engaño. Y no trate de proteger los pensamientos que quieres negarte a compartir. O sea, cuando aparezcan esos pensamientos, no los voy a ignorar, sino que rápidamente lo traigo a mi conciencia y lo examino de la mano de Jesús, el Espíritu Santo, y lo perdono, ¿no? O sea, se lo comparto a Jesús, el Espíritu Santo, para que me ayuden a sanar esos pensamientos. Deja que la pureza del Espíritu Santo los desvanezca con su fulgor. O sea, se presenta ese pensamiento, digamos, de conflicto o de resentimiento en mi mente y no dejo que siga por ahí, sino que como que lo atrapo, invoco al Espíritu Santo y lo examino de la mano del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Desvanecerlo con su fulgor. Eso es perdonar. Entonces se lo entrego al Espíritu Santo, esos pensamientos, para que los desvanezca con su fulgor. Y
concéntrate solo en estar listo para la pureza que te ofrece. O sea, yo le entrego esos pensamientos oscuros al Espíritu Santo, Él los desvanece con su luz. ¿Y qué es lo que hago yo? Concentrarme solamente en los pensamientos de pureza que me ofrece el Espíritu Santo. O sea, el tercer paso del perdón es el reemplazo. Reemplazo el odio por amor, o el conflicto por paz, o el sufrimiento por felicidad. Ese es el tercer paso del perdón. El primero, identifico el conflicto. El segundo, elijo, decido abandonarlo, que es cuando se lo entrego al Espíritu Santo. Y el tercero es ese reemplazo. Entonces yo me concentro es en qué. No en que le entregue al Espíritu Santo eso. Es una parte importante, sino que en la pureza, en el amor, en la luz que me está ofreciendo. En ese reemplazo es que yo pongo mi atención. De esta manera, Él te prepara para que reconozcas que eres un anfitrión de Dios y no un rehén de nada ni de nadie. O sea, él prepara mi mente para que en mi mente habite Dios y nada más que Dios y solamente Dios. Y hemos concluido esta sesión. ¿Alguna pregunta o comentario? Entonces, Queda grabado. sí, queda grabado, Ah. queda grabado. O podrías repetir desde que tomas el pensamiento. O sea, ¿qué es lo que el perdón de un curso de milagros es hacer conciencia de que yo estoy enfermo, mi mente está enferma? O sea, que yo sufro o tengo miedo o resentimientos o rabia o pensamientos de culpa, lo que sea. Entonces traigo a mi conciencia ese pensamiento, invoco al Espíritu Santo y lo examino de la mano del Espíritu Santo, ¿no? Y se lo entrego al Espíritu Santo. O sea, lo coloco ante el altar de la luz, ante el altar del amor, y el Espíritu Santo lo va a deshacer con su luz. ¿Sí? Entonces, Gracias. una vez que se haga eso, se produce un reemplazo en mi mente. Ese pensamiento de culpa o de miedo va a ser reemplazado por amor y por paz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo lo deshizo. Así que la condición del perdón, pero también del instante santo, es no desear conservar esos pensamientos oscuros, sino desear deshacerme de ellos, ¿no? Eso es, y esa es la práctica del perdón y un curso de milagros. En conclusión, este subtítulo con que nos quedamos, que la práctica, para practicar el instante santo hay unas 4 o 5 condiciones, ¿no? Que nos la plantea a lo largo de este subtítulo 4. Una, abandonar la pequeñez, o sea, abandonar el ego y todo lo que significa el ego y acoger mi grandeza como espíritu, como perfecto hijo de Dios. Dos, desear el instante santo, o sea, desear estar en comunicación con Dios o con el Espíritu Santo o con Jesús. Tres, aquietar mi mente. Cuando yo aquieto mi mente, entro en silencio y detengo mis pensamientos, entonces el tiempo se detiene. Estoy en el instante santo, estoy en el presente, estoy en el ahora. 4, ¿cuál nos falta de 4? Bueno, no va en el orden, pero de todas maneras, 4, el perdón. Tengo que estar alerta, ¿no? Frente al engaño. Y entonces todo ese pensamiento ilusorio, engañoso del ego, tengo que entregárselo al Espíritu Santo, o sea, tengo que perdonar. ¿Y cuál fue el otro? Ya no me acuerdo, pero finalmente es en la quietud, en el silencio, en desear el instante santo, en perdonar, ¿no? Y en el desear el instante santo es que logro esa comunicación perfecta con el Espíritu Santo, con Jesús,
con Dios o con mis hermanos. Es en el instante santo en que todas las mentes están unidas. Mi mente se une a Jesús o al Espíritu Santo o a Dios o se une a mi hermano. Y eso solo lo logro en un estado de quietud y de silencio, donde desde el corazón conecto mi corazón con el de Dios o el Espíritu Santo o con el de mi hermano. Si estoy haciendo una psicoterapia, hago esa conexión y entonces como psicoterapeuta, en cierta manera, estoy metido dentro de la mente de mi hermano y mi hermano está metido en mi mente. Somos una sola mente, hay una comunión. Por eso invocamos al Espíritu Santo en ese momento. Ese es un instante santo, ¿ves? Y requiere de ese trabajo previo y de esas condiciones de parte del psicoterapeuta. El paciente de pronto es estudiante del curso, perfecto. Si no lo es, digamos que esa parte de esa comunión y esa unión la va a hacer el terapeuta invocando al Espíritu Santo para que se dé ese momento mágico de la sanación de la psicoterapia, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer el instante santo, en resumen, debemos desearlo, debemos renunciar a la pequeñez, debemos situarnos en el ahora, debemos perdonar, o sea, no abrigar pensamientos oscuros y desear perdonarlos, y de esa manera entro en la comunicación perfecta, en el instante santo. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Nota de pie de página? ¿Fe de ratas? Ninguna. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas. Hemos llegado al final de esta sesión. Nos vemos la próxima semana para ver el instante santo y las relaciones especiales, o sea, cómo manejo mis relaciones de odio o amor especial desde el instante santo. Eso lo veríamos la próxima semana. Por ahora, pues, Gracias, Oscar. muchas gracias a todas y todos por darse la Gracias, Oscar, oportunidad gracias a todos. y nos vemos la próxima semana. Que tengan un Hasta la feliz y Gracias, próxima. en bendecido día. gratitud. Bueno, Gracias. chao, chao. Muchas gracias, Oscar. Lo mismo. Felicidades.